Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. El mes pasado, Señal Colombia programó la franja especial Las Letras Cuentan. Y que el cine es un embeleco del siglo XX. No, Brasiliano. Es mejor que Ángela se quede. ¡Avance usted, coronel Nariño, con la caballería! Ha pedido silencio a un fantasma que le susurra sobre el hombro. Y se ha encajado el sombrero hasta las cejas para que no se le caiga cuando esté diciendo la verdad. Los habitantes de la ciudad nos habíamos acostumbrado a la garganta metálica que anunciaba el toque de queda. Los anteriores eran fragmentos de programas que transmitió Señal Colombia alrededor del tema de la literatura, las letras y los libros. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, las letras giran en torno a Señal Colombia. Yo soy María Angélica Escudero Rentería, tengo 30 años. Bueno, yo soy psicóloga de profesión, me encanta la música, todo el tema cultural. Bueno, mi tiempo libre lo dedico más que todo a montar en bicicleta. Hacer bastante ejercicio, caminar por la ciudad. Bueno, yo veo televisión casi siempre en la noche, los fines de semana en la mañana. A mí me gusta mucho lo que muestre lo que somos y creo que ahí es donde yo siento mayor afinidad en la televisión pública, porque siempre me lleva a un viaje. No me gusta que hayan tantas novelas que no conduzcan a una construcción de país. Si yo pudiera escribir un libro, sería un libro como de crónica, un libro como un diario de viaje. Mi sueño es conocer todo el Pacífico, toda la tierra de mi mamá, toda la parte del Chocó y escribir todo lo que pasa allá y cómo mi vida cambia por un instante estando allí, dialogando con los demás. Si los colombianos leyéramos más, habría una verdadera transformación. Sin duda, los medios tienen una responsabilidad de promover la lectura sí o sí. Hoy en día los jóvenes sí leen, pero cosas más ligeras, sin tanto contenido. Obviamente no puedo generalizar, porque dentro de un mismo grupo, los que hoy en día llaman millennials, hay varios intereses, ¿no? Entonces así mismo son las lecturas. Y creo que no debemos ser tan negativos con el tema de que los colombianos no leemos. Al contrario, es como pensar en estrategias para que se motive ese hábito, porque es un hábito maravilloso. Hagamos juntos la televisión que queremos. Angélica nos hablaba de la relación que ella encuentra entre la televisión y los medios audiovisuales. Precisamente para hablar de ese tema estamos aquí con Astrid Castrillón. Ella es la líder de los productores delegados de Señal Colombia y con ella vamos a hablar de un proyecto en particular, Letra Urbana. Hola Astrid, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿cómo vas? ¿Dónde surgió esta idea de traer a los escritores a la pantalla de Señal Colombia?
Letra Urbana es un proyecto que llega al canal por el mercado de coproducción. La casa productora Oshun de Cali presenta este proyecto y tiene un enfoque que resulta diferente y que resulta bien interesante. Y es hablar sobre la experiencia creativa de los escritores que tienen una influencia del entorno en el que escriben. Y ese entorno es un entorno urbano. Entonces son escritores que sus obras están permeadas por ese ambiente en el que las producen. Tiene mucho que ver no solo las historias que cuentan, sino también el escenario y esas ciudades o esos lugares en donde empiezan a tener todo este proceso de creación. Señal Colombia, ¿cuál es el interés que tiene por llevar la literatura? Y hago la pregunta porque muchas veces se piensa, bueno, la literatura es por un lado, la televisión es otra cosa, a veces unir estos lenguajes no es tan fácil. ¿Por qué se tomó esa decisión de apoyar este proyecto en el mercado de coproducción? Para Señal Colombia es muy importante tener producciones que tengan que ver con la creación en cualquier disciplina. Y con el disfrute de esas obras. Entonces tenemos el disfrute por el cine, el disfrute por la literatura, el disfrute por el teatro. Es una premisa que se tiene mucho en las producciones. Lo que sí nos interesa ahora es ver cómo ese matrimonio entre el audiovisual y la literatura puede lograr grandes cosas, que no es fácil que un realizador asuma el hecho de traducir al lenguaje audiovisual algo que originalmente es literario. Cuando llega un proyecto así, con un equipo de producción que asume ese reto, pues el canal no lo piensa dos veces porque es muy importante. Entonces, ¿para qué la literatura en Señal Colombia? No solo para hacer que la gente lea, pues que no es el fin último es para que la gente no olvide esa historia que se está contando ahí. Luego de muchos años de dominio conservador y dominio de la iglesia, no se encuentra preparado para recibir la noticia de que el poeta José Asunción Silva no se suicidó, sino que realmente fue asesinado por conspiradores. Y en su opinión, ¿por qué la literatura no ocupa un lugar destacado en los medios audiovisuales en general en Colombia? Realmente sobre eso hablábamos hace poco y es, digamos que mientras hay grandes eventos literarios en el país, como los grandes encuentros de escritores o las ferias de los libros o las fiestas del libro o todo eso, como que en ese momento los escritores y la literatura, como que todos los medios están volcados hacia ese momento. ¿Qué hacer para que no sea solo un momento? O sea, ¿qué hacer para que no solo sea durante esos escenarios? Ese es un reto y es un poco a lo que está respondiendo Señal Colombia con programación como la que se ha tenido, en donde las letras cuentan, en donde es importante hablar de los escritores, es importante hablar de las obras y es importante acercar estos lenguajes a nuestros televidentes. Astrid, ¿usted quiere enviarle algún mensaje a los televidentes de Señal Colombia acerca de estos temas relacionados con la literatura? Sí, Eduardo, a los televidentes de Señal Colombia que sigan la programación que hay en el canal sobre literatura, sobre escritores, sobre libros, sobre las letras cuentan, y que si en algún momento alguno de estos contenidos les provoca una curiosidad para buscar más acerca de ese escritor o de ese libro, que lo hagan, porque a la larga eso es una de las cosas que se persigue con estos contenidos. Bueno, Astrid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Literatura. La palabra literatura proviene del término latino literae, que se refiere a la acumulación de saberes para escribir y leer correctamente. Para el diccionario de la Real Academia Española, se trata de una actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. También define al grupo de producciones literarias surgidas en un mismo país, como por ejemplo la literatura persa o la literatura colombiana, o a las surgidas en un mismo periodo, como la literatura del Siglo de Oro. Considerada una de las bellas artes, tiene como su principal galardón al Premio Nobel, que se entrega cada año y que en 1982 recibió el escritor colombiano Gabriel García Márquez.
El término también se utiliza para designar al conjunto de materiales sobre un determinado arte o ciencia. Por ejemplo, cuando se habla de literatura deportiva, literatura jurídica o literatura médica. Soy Santiago Henao, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo 19 años, me gusta leer y sobre todo andar Medellín, recorrer la ciudad. Al llegar de la universidad me dedico a ver televisión mientras organizo todo lo del día siguiente. ¿Qué me gusta ver en televisión? Yo pienso que mi género favorito es la comedia. Busco siempre ver algo que me anime, que me alegre, que me haga reír. Creo que Colombia tiene literatura riquísima por montón. Le hemos escrito siempre a un país en guerra. Yo quisiera leer en algunos años la literatura a un país en paz, a un país un poquito más justo. Esa idea de Faulkner a mí me acompañó mucho tiempo, la frase de una novela de Faulkner en que dice que el pasado no está muerto, ni siquiera ha pasado, que el pasado está con nosotros. Que la literatura no es un castigo, la literatura no es algo que se tenga que tomar obligado, la lectura es un placer, tiene que ser vista así, como un placer, no como una obligación para una nota, para una tarea. Sí, es bonito compartir un buen programa de calidad, pero ¿por qué no discutir un libro en familia? ¿Por qué no hablar sobre lo que se leyó en el día? Mutis fue un bogotano devorador de libros que no terminó el bachillerato porque, según decía, tenía mucho que leer y no podía perder el tiempo estudiando. Mutis es un gran escritor no solamente para Colombia, sino para toda la lengua española, la lengua castellana. Álvaro Mutis es un poeta no solamente de los más importantes poetas colombianos, sino de la lengua española. Y eso a veces se olvida un poco. Mi libro favorito de Mutis es Ilona llega con la lluvia. Creo que el mero título te atrapa. ¿De qué te quieres proteger, Javier? Del desastre, supongo. Apareció Gabo con unos grandes ojos abiertos, pálido, delgado, profundamente delgado, y dijo lo siguiente, dijo, ajá, ¿qué es la vaina? Ahí comenzamos a conversar y ese diálogo no se ha suspendido. Yo no puedo decir más sobre la amistad con García Márquez. Nos hemos quedado nada más con García Márquez, que no está mal, pero en este país que hemos producido tanta calidad, tantas cosas bellas, quedarnos nada más con un escritor es un delito. Y pienso que la realidad nuestra es que nos hemos negado a Mutis y nos hemos negado a muchos otros. Hoy, España, al concederme este premio, otorga a mi obra un lugar y un porvenir que a tiempo de llenarme de felicidad, me la entrega identificada con mi propio destino. Hagamos juntos la televisión que queremos. Otro de los proyectos de Señal Colombia relacionados con la literatura es el documental Mutis. Para hablar de él estamos con su directora, Patricia Ayala. Hola Patricia, ¿cómo está? ¿Qué hay, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenida otra vez al programa. Un gusto. La habíamos tenido acá para hablar de un personaje muy particular en Guapi, Popayán, Don K. Y ahora la tenemos pues con una de las grandes figuras de la literatura colombiana del siglo XX, XXI, Álvaro Mutis. ¿Cómo se involucró usted en este proyecto? Básicamente porque recibí una invitación de Señal Colombia a participar presentando propuesta y... ¿Usted escogió el tema de Mutis o la propuesta ya decía...? El tema me escogió a mí, sí. ¿El tema era Mutis? El tema era Mutis, sí, había... Y hubo una convocatoria. El canal tenía una intención muy firme de celebrar o conmemorar o recordar los 30 años de publicación de La nieve del Almirante, que son este año.
Sí. Y entonces a propósito de eso hicieron una invitación y me invitaron entre otros realizadores a presentar propuesta y pues felizmente la suya quedó. Sí, decidimos hacerla juntos. Del título, ¿no? Que como sabemos famosamente le encontró en un menú, es un postre, no tiene nada de poético, pero ahí está la mirada del poeta, ¿no? Que en un menú encuentra algo que se llama La nieve del almirante y dice, qué título tan maravilloso. ¿Usted tenía alguna relación anterior con la obra de Mutis? Yo había leído un par de obras de él, realmente, y yo debo confesarte que no era como una figura tan relevante. A mí me encanta leer, me encanta la literatura, pues, pero como dentro de los afectos especiales no estaba. Yo creo que había hecho una lectura superficial y lo había dejado de lado, entre otras porque de pronto me había pasado lo que le pasa a muchos lectores, y es que Mutis al lado de García Márquez siempre estuvo como a la sombrita, un poco. Sí. Y cuando fue la invitación de Señal Colombia, pues fue la ocasión propicia y perfecta para releer y para descubrirlo. Yo leí la obra completa de él, eso tampoco es tan difícil porque son 8 novelas que se leen con mucho gusto, ¿sí? Y toda la obra poética, y tiene unos relatos cortos que son maravillosos realmente. ¿Por dónde se le metió usted al tema de Mutis? Claro, además porque no es fácil hablar de un escritor que ya no está vivo, ¿no? Claro. Teníamos una gran ventaja, y es que Álvaro Mutis era sumamente accesible a todo aquel que quisiera hacerle una entrevista. Entonces el archivo es una cosa pero impresionante, no te alcanzas a imaginar. Uno hace así como en esta esquinita dice Álvaro Mutis y se te aparece, en Google y aparecen 40.000 entradas, vas a la Biblioteca Nacional y te aparece un montón, vas a Patrimonio Fílmico y te aparece otro montón de material de archivo. Bueno, lo que se me ocurrió fue establecer una conversación entre Mutis y sus amigos. Es eso el documental. Mutis en archivo y sus amigos vivos, ¿no? Sus amigos que los encontramos en México y en Colombia. Bueno, y hay 2 personajes importantes ahí que más que sus amigos son sus hijos. Sí, Santiago por lo menos yo sé que es una persona, pues un escritor también, una persona muy culta. Un editor, escritor, crítico también de arte, que se ha ocupado mucho de que la obra de su papá pues se conozca también. Y Jorge Manuel Mutis, que se ha dedicado al cine, que trabaja con una entidad de cine en Colombia, con la Dirección de Cinematografía. Juan Rulfo le dijo una vez, dijo, Álvaro, tú llevas más tiempo viviendo en México que en Colombia, ¿por qué no te nacionalizas? Entonces mi papá, eso me lo cuenta, dice, Juanito, cuando aquí haya curubas. Esta es la curuba que no se me ha dado la curuba, porque parece que tiene que tenerse una planta macho y una planta hembra. Yo no sé si esta es hembra o macho, pero en todo caso no me da curubas. El día que yo haga curubas y tenga aquí que el jugo de curuba, seré absolutamente feliz. Y usted como realizadora, ¿qué aconsejan para abordar desde la televisión, el cine, los medios audiovisuales el tema de la literatura? Yo creo que la literatura debería ser parte de la vida. Eso no significa que todos tengamos que ser ratones de biblioteca, pero todos deberíamos darnos la posibilidad de encontrar un relato maravilloso que nos cala y que nos mueve los cimientos. Y en esa medida, así como la televisión que aborda todos los aspectos de la vida, pues también debe abordar la literatura y debe acercarla al espectador. Y yo creo que en varios órdenes, no creo que haya una sola manera de hacerlo. Yo creo que debería haber productos televisivos que le hablen a los especialistas, que le hablen a los gomosos de la literatura, que le hablen a su nivel, pero también otros que le hablen a los que no son especialistas y a los que... para invitarlos a entrar a ese mundo. Para entrar a ese mundo y para hacerle entender que es un mundo gozoso, sobre todo, ¿no? Bueno, Patricia, no sé si usted quiere enviarle algún mensaje a los televidentes, las personas que vieron el documental o que lo van a ver, porque seguramente se pasará varias veces. Bueno, pues no, el mensaje es no solo ver Mutis, sino leer a Mutis.
Patricia, pues muchísimas gracias por haberla tenido de nuevo acá en el programa. Muchas gracias a ustedes. Fue un gusto como siempre. Ok, muchísimas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Señal Colombia entiende que la literatura es un tema fundamental, no solamente en el mundo de la cultura, sino para la sociedad en general, y una de sus misiones es precisamente acercarla a los públicos, a sus televidentes. Por ejemplo, el mes pasado los televidentes de Señal Colombia, ustedes, pudieron disfrutar de la franja Las Letras Cuentan, un panorama que se dio de la literatura colombiana y latinoamericana y el papel que juega en el universo de la literatura universal. Cuando uno atrapa a un lector, logra comunicarle un ritmo respiratorio que no se puede romper porque si se rompe despierta. Por ejemplo, una semana dedicada a la vida y obra de Gabriel García Márquez, no solamente con reportajes, crónicas, recuentos de lo que fue su obra literaria, sino también con la emisión de la película Tiempo de Morir y también de la serie Crónicas de una generación trágica, en las cuales García Márquez trabajó como guionista. No es tu padre el que te habla, es tu comandante. Señal Colombia también estrenó material nuevo para ustedes los televidentes, un documental sobre la vida y obra de Álvaro Mutis y la segunda temporada de Letra Urbana. Empecé a leer novelas muy pronto, me parece, y a escribir, a hacer ese paso que es relativamente predecible en los escritores, el paso de ser un lector para el cual la literatura es mucho más que un entretenimiento, es una manera de estar en el mundo, es una manera de comprender el mundo. Señal Colombia continuamente piensa en la literatura, en las letras. Y qué mejor manera de hacerlo en la franja En Cine Nos Vemos, donde han pasado películas como La Mansión de Araucaima, de Carlos Mayolo, basada en la novela homónima de Álvaro Mutis. Ahora no soy esclavo de nada. Olha tú que moleque. También ha estado Perder es cuestión de método, basado en una novela de Santiago Gamboa, y Satanás, que es una novela de Mario Mendoza. Y los documentales no se han quedado atrás. Se ha presentado aquí en Señal Colombia La Desazón Suprema, un trabajo de Luis Ospina con el escritor Fernando Vallejo. El cielo y la felicidad no existen. Esos son cuentos de sus papás para justificar el crimen de haberlos traído a este mundo. Y Señal Colombia también estuvo en el High Festival a través de un streaming exclusivo a través de las plataformas complementarias digitales. Señal Colombia siempre piensa en las letras, siempre piensa en la literatura, así que ustedes estén pendientes porque hubo un mes de la literatura, un mes de las letras, pero eso no significa que este tema continuamente esté permeando la programación de Señal Colombia. Si tuviera la oportunidad de escribir un libro, me encantaría escribir un libro acerca de las vivencias que me han dejado una gran enseñanza para poderla compartir con las generaciones futuras, con la gente joven que quiera. Si tuviera la oportunidad de escribir un libro, en este momento lo escribiría sobre un Yopal posmoderno, sobre un Yopal más cosmopolita, donde se narrara su ciudadanía más allá del folclorismo. Me gustaría escribir un libro que hable sobre los principios éticos de la comunicación por Internet. Creería que es necesario que hubiese un poco más de conciencia, sobre todo en los jóvenes, en los niños, ya que está generando una ruptura social. El que me gustaría escribir es uno como resultado de las investigaciones que he hecho al respecto de la repartición de la tierra aquí en Casanare. En qué forma los indígenas los corrieron y se tomaron su territorio. El tema por el cual me gustaría escribir un libro sería sobre la vida de los mariachis. ¿Por qué?
porque obviamente el prototipo de la gente al escuchar o al nombrar a un mariachi es que son bebedores, que son fumadores y todo lo peor, resulta que no siempre es así. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual vimos cómo Señal Colombia se interesa en las letras y sus protagonistas. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Ustedes también pueden enviar sus cartas, si lo desean así, a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.